semana pasada, he venido sintiendo la necesidad de volver a hacer algo que estaba ejerciendo, que por salud, por situaciones a veces económicas se me complica. Pero Dios va a ordenar las cosas, porque a veces podemos ayudar de infinitas formas. Pero Él provee, y también aparte de que provee, Él ordena, acomoda los tiempos. Y siempre creo que cuando el Señor nos pone algo en nuestro corazón, que nos inquieta, que nos apasiona, que sabemos que está ahí para realizar, Él lo va a, ¿cómo puedo decirlo? Lo va a respaldar. Entonces, hoy vamos a leer algo que el Señor me ponía. Lo traté de compartir con alguien ayer. Muchas veces, y creo que está pasando en estos tiempos, podemos estar muchas personas malinterpretando la Biblia. Todo lo que está en la Biblia ha sido inspirado por Dios, no ha sido inspirado por el hombre. Hay que tener fe para poder ver la Biblia de esa manera. Si no, para nosotros va a ser un libro cualquiera. Un libro que no tiene poder, un libro que si tú repites algo de lo que está aquí no va a suceder. Alguien me preguntaba un día de estos, ¿por qué si usted va a la iglesia y si dice que usted es hija de Dios y todo, usted está enferma de esto, de aquello, por qué tiene esto, por qué le aparece esto, lo siguiente? Y yo le dije, la Biblia me dice que en el mundo voy a tener aflicciones, pero que confíe porque Dios ha vencido al mundo. El Señor tiene el poder para sanarme, pero también el Señor tiene el poder para permitirme atravesar un desierto. Y si por medio de ese desierto yo lo voy a conocer más, y si por medio de ese desierto yo voy a poder dar testimonio a otras personas, o hablar o entender a la gente que está pasando alguna vez por eso, prefiero tener ese conocimiento y esa sabiduría de Dios en el momento, porque la sabiduría de Dios la da Él, no la tiene uno. ¿Y por qué digo sabiduría de Dios? Porque cuando Dios lo pone a uno a hablarle a una persona, a veces uno no sabe ni siquiera que le está hablando, pero realmente es el tiempo correcto para que esa persona escuche eso. Bueno, entonces esa fue mi respuesta, y de ayer a hoy y de la semana pasada a hoy ha sido un poquito complicado darme a entender con esto, y lo quiero decir con la palabra y capítulo por capítulo, donde el Señor, cuando escribieron la palabra y cuando se fue traduciendo de idioma a idioma, etc., siempre dejó plasmado y muy claro, sea la traducción que sea que tengamos a mano, lenguaje actual, Reina Valera, cualquiera. Él dejó muy claro algo, y es el amor al prójimo. Hay gente que definitivamente no se gana nuestro amor en lo absoluto. Hay gente que no sabemos ni cómo amarla. Decía un pastor en la iglesia donde yo voy, no sabemos cómo, porque es inamable, es insoportable, es difícil, es complicadísima, es como que trabajan al propio para que uno no los quiera. Y él decía, pero en el amor de Dios hay que amarlos. De toda la humanidad que existe en este momento en mi vida, hay una sola persona que 25 años de su vida me hizo la vida de cuadros. Nunca respetó el sentido común, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, las horas para hacerlo. No le importó nunca cosas que eran muy lógicas de respetar, donde yo vivía y demás. Pero aún así, les digo, no puede haber odio en mi corazón. Definitivamente no puedo tratarlo de la misma manera que trataría a las personas que se dejan querer.
porque sé que volverá a hacerlo porque conozco a esa persona, cómo actúa, cómo se porta, por su situación mental, etc. Pero en la manera que sea posible hay que dar amor. Y Dios en su palabra nos dice en Mateo 25, del 35 al 46, y está en letras rojas. Yo ya lo tengo escrito, pero lo voy a buscar para que vean. Ay, si estoy en blanco y negro no me van a ver las letras rojas. Pero yo les voy a dejar anotados los capítulos que vamos a ver hoy. Entonces vamos a buscarlo para leerlo completo. Mateo 25, del 35 al 46. No se me vayan porque esto va a estar súper interesantísimo y quiero que lo veamos todo. El 35. Ok. Yo anoté acá, cuando estuve leyéndolo, porque es algo extenso, que el Señor Jesús, con letra roja, lo van a ver, trató de hacernos entender que el reino de los cielos iba a ser semejante a algo. El reino de los cielos vino a la tierra desde que Jesús puso un pie aquí. Él ascendió y dejó su Espíritu Santo. Acá en la tierra hay una atmósfera negativa y una atmósfera positiva. Sabemos que hay dos fuerzas, ¿verdad? Un derecho que se le ha dado legal a Satanás, momentáneo, y el Señor retiene muchas cosas de él hasta su venida. Pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y así vendrá por su iglesia, y está escrito. Entonces, el reino de Dios, la gente le preguntaba siempre a él: maestro, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo será? Porque él les decía, ya el reino vino, ¿verdad? Soy yo, pero ellos no entendían eso. Entonces, Mateo 25, 35 al 46, Jesús les explica lo siguiente. Habla de 4 cosas diferentes. La número 1 es sobre las 5 vírgenes sensatas y las otras 5 que no estaban listas cuando vino la oscuridad, ¿verdad? El rey tenían sus lámparas encendidas. Creo que mucha gente lo conoce. La segunda es la parábola de los talentos, donde menciona que Él nos ha dado talentos de cualquier tipo, hasta, qué sé yo, de vender o de hacer hamburguesas o de hacer pan o de costura o de hablar. Entonces, que la gente esconde los talentos y dice, no, es que tuve miedo de que tú vinieras y no sé, mejor los guardé, y entonces no los utilizó, y ese fue un siervo inútil para Jesús. Pero cuenta como que el rey tenía un siervo que le dio tantos talentos y al otro tantos. Podemos verlo cuando lo lean, Mateo 25, que es lo que habla, 35. Y después el invitado a las bodas, pero que no estaba vestido para eso y que fue echado afuera del lugar. Vestido a las bodas hace como una alusión a cuando nosotros tengamos que recibir a Jesús, que Él viene por su pueblo, pero no estemos listos, no estemos vestidos con la ropa espiritual. ¿Cuál es la ropa espiritual? No es que somos, que nos salen alitas y una aureola aquí arriba, no tenemos eso, ni aunque lo queramos, eso no lo vamos a tener. Pero hay una santidad que Jesús ve y Dios ve a través del sacrificio de Jesús en nosotros cuando aceptamos a Cristo y cuando creemos que Él es nuestro Salvador y que murió en la cruz por nosotros, ¿no? Entonces, esa ropa nueva de perdón, de restauración, de que nos arrepentimos de esto, de aquello, de todo, esa es el vestido con el que vamos a estar listos o listas para las bodas del Cordero, que nosotros somos la esposa de Jesucristo. Él viene por su iglesia y en la Biblia habla de eso. Ok. Pero para hoy dice el 35, para enfocarme, porque tuve hambre y me disteis de comer. Estoy leyendo la versión de la Reina Valera, entonces es como al español de España, por eso
lo leo con disteis, ¿verdad? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Verdad? Entonces, alguien me dijo, eso es solo una parábola. Ahí no dice que yo tengo que hacerme responsable de nadie, que Dios ni siquiera me ha dado un mandato de que tengo que ayudar al prójimo. O sea, como diciendo, cada quien vive su vida. O como dicen los mexicanos, a mí mis timbres. Y yo no estoy de acuerdo en eso, porque la palabra me dice a mí en muchas partes. Eso lo confirma Jesús, de que nosotros, siendo hijos de Él, adoptados por esa, ¿qué te digo? Salvación en la cruz, al ser hijos adoptados de Él, ¿verdad? Hermanos de Jesús, pues tenemos que parecernos en algo a Jesús. Entre más lo conocemos, entre más lo buscamos en lo privado, entre más nos llenamos de su espíritu, tenemos que irnos pareciendo a Jesús. Es imposible que un hijo de nosotros no tenga ciertos gestos, ciertos modos, ciertas palabras, ciertos malos modos, actitudes frías o muy calientes, o muy dispersas, o muy serias, o muy formales, porque tienen que traer nuestros genes, sea de la mamá o del papá. Entonces así tenemos que nosotros irnos pareciendo a Jesús. Por eso mismo no puedo creer que los hijos de Dios no hagamos nada de esto. Si alguien tiene hambre, no darle de comer. Si alguien tiene sed, no darle de beber. Si alguien fue forastero o es forastero, podemos recogerlo. Si alguien está desnudo, podemos cubrirlo. Si alguien está enfermo, lo podemos visitar. Y si alguien está preso, podemos ir a él. Entonces, voy a mencionar unos capítulos rapidito que no son estos para después terminar con lo que le contestan los discípulos a él sobre esto. Dice Tito 3:8. Vamos a buscarlo porque Tito yo no lo tenía listo. Tito, que es uno de los profetas menores y es un libro tan pequeñito que cuesta mucho buscarlo. A veces está por acá. Es tan chiquitillo que a veces cuesta. Tito dice, Tito, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice. Estoy leyendo la Biblia. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En buenas obras. Después les da consejos de evitar cuestiones necias, contender con las personas acerca de la ley y demás. La palabra no se hizo para estar contendiendo. La palabra de Dios no se hizo para estarla analizando y diciéndole al otro, ¿qué crees tú? Y así no me parece. Y es que verás que aquí la palabra se habla por sí sola. No hay que acomodarla de ninguna manera. ¿Ok? Dice perfectamente, ¿para qué? Para que procuren los que creen en Dios ocuparse en buenas obras. Sabemos que no por obras somos salvos, es por la gracia. Pero nos está diciendo que hagamos buenas obras. ¿Por qué? Porque dice algo muy importante aquí. Muy, muy importante. Como adicionales lo puse aquí. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido,
cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Muchas veces nosotros no le damos a alguien una moneda en la calle, tema muy importante porque dice aquí a quien es debido. No le damos una moneda en la calle porque de viaje se ve que va a ir a consumir drogas. Pero ¿qué cuesta comprarle un cafecito y un pan? Ahora, alguien trató de desanimarme una vez. Yo llevo 3 veces en las que alguien diferente me ha querido desanimar cuando he querido bendecir a los que están en las calles durmiendo. El primero me dijo que no era, ¿por qué no le daba la comida o el sándwich o el fresco a una familia en plata? Si mi corazón, Dios le está tocando a uno, cuando le quiero decir que me quebranta, es que me salen las lágrimas al ver a una persona indigente en las calles, es porque el Señor me está llevando por ese camino. Otras veces lo he hecho con una familia, otras veces lo he hecho entre familia. A la iglesia se lleva también, aunque sea un atuncito, un arrocito, cada quincena si es posible, porque hay otras familias también que pueden estar necesitando, como yo una vez necesité, y llegó el pastor de esa iglesia y me dio una bolsita con comida. Eso no nace de la tierra, hermanito. Nosotros tenemos que ponerlo en el cesto para que haya una capacidad grande para cubrir la necesidad que hay. Y ahí es el amor. No hay un mandamiento, pero sí hay un mandamiento que dice y se resume en esto. Gálatas 5:14, porque toda la ley se resume en esta sola palabra. ¿Cuál es? Se cumple, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Le pregunto a usted, ¿ama a su hijo? ¿Ama a sus hermanos? ¿Ama a su pareja? ¿Ama a alguna persona de la iglesia? ¿Ama a algunas compañeras, compañeros? Usted me contesta, sí, yo siento que los quiero. Los amo. Les tengo aprecio. ¿De qué manera usted se los demuestra? Bueno, yo le compro de vez en cuando un chocolatito y se lo pongo en el escritorio. O yo a mi pareja le ayudo a hacer los quehaceres. Le bendigo con algo para que se compre algo. Fíjate que yo a mi mamá de esta manera la llevo a comer, le preparo algo, le hago masaje o le hago un facial. ¿Verdad que entonces estamos dando? Tiene que salir de aquí. No podemos decirle a una persona, yo te amo, pero que los actos reflejen que esa persona no significa nada para nosotros. Que está de segundo, de tercero o de cuarto, es que hoy no puedo contigo porque esto es primordial. Tenés que esperar. No, jamás. Uno debe de incluir a las personas que ama en su vida y en sus actividades y tenerlos presentes. Lo mismo. No obstante que hay personas que tienen situaciones distintas y que tienen que irlas arreglando. Pero cuando está bien, uno lo hace. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo usted ama? Dando, diciéndolo. Y usted me dirá, pero yo no voy a ir a la calle a decirle al indigente, yo te amo en el nombre de Cristo. Vas a salir de esto. Puedes hacerlo. Tal vez esa persona está ahí porque lo echó la familia, porque nunca tuvo la capacidad humana de tomar otro camino y ahora ya neurológicamente está mal porque tanto químico le secó el cerebro de una manera que ya hasta se le olvida cómo es hacer arroz. Usted y yo no sabemos lo que es tal vez estar en las calles bajo estas aguas, lloviendo y no tener un pan en el estómago donde la tripa nos suena debajo de un plástico, y muchos me dicen, como la segunda persona, pero es que ellos eso se lo buscan. Ellos son los que deciden estar así. Y yo digo, claro, porque tenemos una voluntad. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo entra al alma, al cuerpo y al espíritu de una persona y lo posee? ¿Qué pasaba con el endemoniado gadareno?
en las parábolas, en los evangelios. No podía ser liberado. Tuvo que llegar Jesús y echar fuera a esos demonios para que él volviera en sí. Lo mandó al hato de los cerdos y los cerdos se despeñaron. ¿Qué pasó con el Hijo del Señor que estaba endemoniado y que echaba espuma por la boca y se golpeaba? Y eso lo vemos en Semana Santa, cuando vemos a Jesús de Nazaret simulado. Vino Jesús y le dijo a Satanás, fuera de él, con la autoridad. Jesús nunca hizo milagros para que nosotros deseemos hacer lo mismo, aunque pudiéramos hacerlo, porque Él nos llena de poder para hacerlo y Él nos usa como canal muchas veces. Pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo para amar, para libertar. ¿Por qué comió con la gente que robaba impuestos? ¿Por qué le dio la mano a la prostituta? ¿Por qué le salvó de una pedrada o 1000 pedradas? Todo eso es dar. Entonces no podemos decir que Dios no nos ha enseñado. Casi nos está demandando amar y no tenemos nada que dar y nada que ofrecer. Ni una palmadita, buenos días compañero, Dios te bendiga en este día. No, todo va a estar bien, yo te voy a apoyar, ¿querés que esté contigo hoy? Etcétera. Sí, si ayudamos a nuestra familia, si yo le pregunto, ama usted a los que están cerca, la palabra de Dios habla de que hay que llenar hasta la alacena de la casa primero. No podemos tener con hambre a los de nuestra familia y llegar y ofrendar en el altar. Dios aborrece esa ofrenda porque tenemos que cuidar de nuestra familia primero. Pero no quiere decir que nosotros no podamos sacar tiempo, hacer hasta cosas que a veces para la gente parecen, vamos a ver, irresponsables, no adecuadas, innecesarias, extrañas, locas. Pero Dios está viendo nuestra intención y estoy segura que respalda lo que hacemos, porque lo he vivido. Entonces, la última vez que me dijeron, no hagas eso es irresponsabilidad, porque es peligroso andar en la calle a las 6 de la mañana. Es más peligroso hacerlo a las 10 de la noche. Y tengo que ir porque tal vez esas personas están a esa hora ahí. Y es la hora en que puedo verlos a todos en la misma calle. Y es la hora en la que la policía llega y limpia las calles porque entran a trabajar muchos y los quitan de donde duermen. Y tal vez es el momento donde están ocupando desayunar y que uno les diga una palabra. Uno no puede cambiarles la vida. Cuando esas personas están conscientes, uno les habla y muchos de ellos están en nuestro propio barrio, en nuestro propio vecindario, en nuestro propio, por ejemplo, la provincia o en un lugar donde nosotros vamos muy seguido y los vemos ahí, les hablamos. Muchos no quieren, pero si el Señor te pone por lo menos darle de comer, no digas no. Ahora, dice Proverbios, lo que hablábamos ahora, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. A mí me duele mucho cuando llegan chiquitos a pedir y no les puedo dar de comer porque no tengo en ese momento. Vamos a ver para ir finalizando. Mateo 25:40 dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, dijo Jesús, que eran los que le servían a él, como ahora nosotros le servimos a Jesús, somos hermanos de Jesús, hijos de Dios, por la fe. Cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, a mí lo hicisteis. Si lo estamos haciendo al prójimo, Dios lo está recibiendo. Como si es para Él. Por algo Él dice que hagamos todas las cosas con amor como para Él. Si no tienes amor para hacerlo, pídele primero amor a Dios. Pídele que te dé sensibilidad, misericordia, compasión, que no sea para vanagloriarte, que no sea para sacarte fotos donde todo el mundo vea lo que estás haciendo. No. Pero hazlo con amor y más que todo con la fe de que lo que dice aquí, a Él se lo estamos haciendo. Dice Proverbios 25:21, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber agua, aún al enemigo. Yo me he preguntado si es enemigo de la vida, porque yo no lo veo como un enemigo, lo veo como un estorbo a veces.
quitando la paz siempre, pero si ese enemigo un día está en una silla de ruedas, si ese enemigo de mi familia, de los hermanos de la iglesia, de nosotros, lo estamos viendo con cáncer o mal y nos damos cuenta, créanme que vamos a llegar. Aunque sienta vergüenza, aunque no nos reciba, pero vamos a hacerlo. Termino con Mateo 25 al 35 que lo leímos, pero vamos a leer lo que ellos respondieron. Mateo 25, 35. Y dice así. Dice el capítulo 37. Entonces los justos, imagínense, le responderán diciendo, dice la palabra, le responderán diciendo, los justos, nosotros, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Preparado está para el diablo y sus ángeles. Oigan esto, qué fuerte. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Porque tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y dice que los justos a la vida eterna. Justos se les llama a los que hemos aceptado a Cristo y hemos sido limpiados con su sangre, y todos los días pedimos perdón por nuestras faltas, a veces hasta inconscientes. Nos hemos desviado muchas veces y Dios nos ha vuelto a jalar con cuerdas de amor y no, por ahí no es, venga para acá, porque nos ama mucho y quiere que estemos haciendo su voluntad para que no nos perdamos en este fuego eterno. Mucha gente no cree en el fuego eterno. Allá será el lloro y crujir de dientes, dice la palabra.